Muchas gracias a todos los amigos de los medios que se han dignado en acompañarnos esta tarde. Esperamos que sus familias igualmente se encuentren bien frente a esta pandemia que todos los salvadoreños estamos sufriendo. Como ustedes saben, desde FUSADES hemos venido monitoreando y hemos venido analizando la emergencia que enfrentamos y sus consecuencias. Y desde FUSADES también hemos venido compartiendo insumos y hemos venido publicando propuestas sobre cómo enfrentar estos dos grandes retos que juntos tenemos que afrontar. Por un lado, el tema de la pandemia del coronavirus, y por otro lado, la recesión económica que se desenlaza en la medida que se han venido tomando estas medidas drásticas para prevenir el contagio. Así que en ese sentido, nosotros hemos venido monitoreando, analizando y buscando plantear propuestas para asegurar que contenemos estos contagios y de igual manera contenemos la recesión económica que tenemos encima. Hay que reconocer que ambos problemas son sumamente perjudiciales para todos los salvadoreños. Y es en este sentido que hoy queremos compartirles más información relevante sobre los escenarios y sobre recomendaciones para poder enfrentar juntos la pandemia del coronavirus. Me gustaría antes, sin embargo, contextualizar la información que hoy les queremos compartir para enfatizar la importancia que tiene esta información y cómo estas recomendaciones que vamos a plantear se integran en la estrategia global que hemos venido compartiendo, que hemos venido comunicando desde unas semanas atrás. En ese sentido, permítanme hacer uso de algunas láminas. Creo que es importante que me refiera a unas gráficas que ustedes ya conocen, pero creo que debe de ser un punto de partida para esta conversación que estamos teniendo. De esa manera estamos todos en sintonía. Y es que, en efecto, todos conocemos, vamos a proyectarla, en efecto, todos conocemos que la pandemia tiene una curva de evolución que es bastante típica, como lo refleja en esta gráfica la curva en color rojo. Ustedes pueden ver pues que hay una tendencia inicial acelerada hasta llegar a un punto de estabilización que es su cresta y luego inicia el descenso. El problema de la pandemia es que sobrepasa, como pueden ver, la capacidad actual del sistema de salud, que es la línea que estamos graficando, la línea horizontal en color anaranjado. Eso significa que en la medida que esta curva sobrepasa la capacidad actual del sistema, el país no cuenta con la capacidad para atender adecuadamente a las personas en riesgo. Pero más importante aún también es el hecho que, que por otro lado la pandemia afecta el desarrollo normal de la actividad económica y eso lógicamente empuja esta situación de recesión y de desempleo, que de alguna manera tratamos de ilustrarlo en esta curva color rojo punteada. Estas gráficas ustedes ya las habrán visto porque si bien denotan la curva de evolución típica, siempre se ha estado hablando de la importancia de aplanar esa curva roja, aplanarla a través de medidas que mitiguen este contagio. Son medidas de salud a través del distanciamiento social que se ha venido proponiendo. El propósito pues de aplanar la curva de los casos de infección es buscar contener la pandemia lo más cercano a la línea horizontal de la capacidad del sistema de salud. Y esto no es fácil. Y aunque la curva se logra aplanar un poco, generalmente ustedes pueden ver que la curva azul, es decir, la curva aplanada de la pandemia, se mantiene por arriba de la capacidad del sistema de salud. Ahí uno de los grandes retos que tenemos. Pero también más importante aún es que en la medida que introducimos medidas de contención, medidas de aislamiento, lo que estamos generando
es una consecuencia colateral en el sentido que si bien eso ayuda a manejar y administrar mejor la pandemia, lo que acentúa es la gravedad de la recesión económica y acentúa el desempleo, que eso es lo que estamos ilustrando con el área azul y la curva punteada en color azul también. Esa gravedad de la recesión es lo que debemos evitar para salvar los empleos de las familias salvadoreños. Y esto se logra con medidas que ayuden a contener la recesión y sobre lo cual FUSADES y otras organizaciones hemos venido planteando. Y también no solo hemos planteado los problemas, sino que también recomendaciones. Y hemos visto, como lo hemos expresado a través de otras conferencias y a través de otros documentos, que esta recesión puede ser tan grave como la hemos vivido en otras ocasiones, por lo que nos hemos referido al pasado, como fue la crisis financiera internacional del año 2008, en que la economía del país cayó a niveles negativos y por otro lado el desempleo llegó a caer en un 7.2%. Ojo, porque no solo cayó un 7.2% los empleos, sino que además tomó más de 2 años recuperar el nivel de empleos que se tenía previo a la crisis financiera de aquel entonces. ¿Por qué estoy haciendo referencia al pasado? Porque esa referencia nos permite establecer un horizonte de la caída económica que podemos sufrir con la crisis de la pandemia y en específico la caída que podemos asumir en términos de empleos. De hecho, nosotros consideramos en FUSADES que no sería raro que llegáramos a niveles del 10% o más en cuanto a pérdida de empleos del sector formal. Ojo con esa cifra. Hablar del más del 10% de empleos formales que se perderían en esta pandemia equivale hoy en día a unos 70,000 a 100,000 familias que perderían sus empleos formales. Y eso que no estamos considerando al sector informal. No me quiero referir mucho a la parte económica en esta ocasión. Ya lo hemos hecho en otras presentaciones. El gran reto, sin embargo, que quiero señalar aquí es que así como tenemos que atender la pandemia, también tenemos que atender la situación de la recesión. Y ya hemos señalado que contener esa recesión implica introducir medidas de contención como la reactivación gradual de la producción y los empleos, programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, por mencionar algunos. Pero estos programas de reactivación y de apoyo van a depender de la capacidad de endeudamiento sostenible del país. Y ahí es donde está la clave. ¿Cómo aprovechamos los recursos limitados que tenemos para introducir programas que eviten la pérdida de empleos para la familia salvadoreña? Ojo, son recursos limitados, especialmente en un país que antes de la pandemia ya estábamos con niveles de endeudamiento por arriba de lo que es recomendable. No debemos olvidar, además, que con estos mismos recursos que necesitamos para atender la recesión, son los mismos recursos con los que tenemos que ampliar la capacidad del sistema de salud. Y me estoy refiriendo efectivamente a esa área de la curva en color amarillo, que es la que nos indica la capacidad adicional que se requiere para poder enfrentar la pandemia y atender el exceso de personas infectadas por el coronavirus que sobrepasa la capacidad del sistema actual salvadoreño, que es la línea en color naranja. Por lo tanto, el gran reto, la gran pregunta que tenemos que plantearnos es ¿cuál es el nivel de respuesta necesario para ampliar la capacidad actual del sistema de salud? ¿Verdad? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar esa capacidad hasta esa línea horizontal verde, que es la que nos está desafiando, es la que nos está indicando que es la frontera de casos que podría tener El Salvador.
Y para responder esta pregunta fundamental que busca atender la emergencia, porque es lo que nos permite prepararnos adecuadamente, pero para poder responder a esta pregunta fundamental es necesario proyectar escenarios que nos permitan visualizar las posibles fronteras de la pandemia. Proyectar escenarios es un análisis técnico sobre la base de modelos científicos que, aunque no arrojan cifras exactas, nos permiten visualizar aproximaciones para prepararnos y usar los recursos limitados de la forma más efectiva. Es por ello que junto al equipo de la Universidad Francisco Gavidia y otros especialistas hemos sumado esfuerzos para contar con proyecciones más focalizadas y aproximadas para El Salvador. Y eso es lo que queremos compartirles este día. Información que nos permita prepararnos mejor. Y por ello quiero agradecerle de manera especial al doctor Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, al doctor Roberto Vidrí, quien nos está acompañando esta tarde también desde la ciudad de Boston, y desde luego a la doctora Elga Cuellar de Fusades por hacerse presente en esta conferencia de prensa. Y desde luego también le damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Sin lugar a duda tenemos este doble reto, insisto, es el doble reto, por un lado, de contener la pandemia, pero por el otro lado, asegurar que contenemos la recesión para no perder empleos que son tan importantes para las familias salvadoreñas. Me quedo hasta acá con esta breve introducción y le pasaría la palabra a la doctora Cuellar. Por favor. Es un honor realmente poder trabajar con el doctor Oscar Picardo y todo el equipo que conformamos, bueno, que yo soy parte de él, que le he llamado la iniciativa El Salvador COVID-19, y este trabajo que va a presentar el doctor Picardo es en nombre de todo el equipo. Yo les quiero contar primero quiénes participamos ahí. La verdad que es un equipo multidisciplinario de profesionales que estamos unidos para generar conocimiento que ayude a la toma de decisiones de política pública, en la política de salud, pero también la política económica, movidos por la urgencia de atender esta emergencia. Y además somos profesionales comprometidos con el país. Y en este esfuerzo participamos su servidora, que ya me conocen, directora del Departamento de Estudios Sociales, pero también tenemos a dos modelistas matemáticos, James Humberston, que es un programador y matemático, Javier Cladellas, que es matemático graduado de la Universidad de Estrasburgo en Francia, y ambos trabajan en el Centro de Modelaje Matemático Carlos Castillo Chávez de la Universidad Francisco Gavidia. También está Oscar Luna, que es periodista, investigador y director de la revista Transmedia Disruptiva. El doctor Roberto Vidrí, que nos acompaña esta tarde en la conferencia de prensa, que es cirujano y epidemiólogo salvadoreño, graduado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Mi amigo y colega, el doctor Oscar Picardo, que es director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y profesor adjunto del Centro de Ciencias Computacionales y Modelaje de la Universidad Estatal de Arizona. Además, Oscar Picardo es el coordinador de todo este esfuerzo. Y este equipo tiene además la virtud de tener la valiosa asesoría de 3 profesionales más, que son profesores universitarios y además destacados científicos, entre ellos el doctor Carlos Castillo Chávez, que es director emérito y fundador del Centro de Ciencias de Modelación Computacional y Matemática Simon Levin de la Universidad Estatal de Arizona, y actualmente es profesor de Biología Matemática de la Universidad de Brown University en Estados Unidos. También el doctor Carlos Hernández, que es doctor en Matemática Pura de la Universidad de Cornell en Nueva York y profesor de la Universidad de Colima en México actualmente. Y además contamos con la valiosa retroalimentación y asesoría de Juan Aparicio, investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones y Energía No Convencional, INENCO, de la Universidad Nacional de Salta en Argentina. Así que, como verán, es un equipo bastante multidisciplinario que tiene un espíritu científico riguroso.
Y antes quiero hacer una aclaración. Este informe que van a ver va a presentar escenarios en modelos matemáticos. Trabajamos con fórmulas complicadas para aquellos que no son matemáticos. Son ecuaciones y son fronteras de posibilidades, son probabilidades que están basadas en los métodos y en la literatura académica internacional aceptada. Quiero que sepan que este enfoque no pretende competir con otros puntos de vista, sino que más bien presentar esos escenarios y brechas en base a resultados obtenidos para poder pensar mejor cuáles son las opciones de política pública que tenemos para enfrentar la pandemia de una manera más exitosa. En ese sentido, los objetivos de esta iniciativa son comprender cómo podría evolucionar la enfermedad según estos diferentes escenarios de riesgo y parámetros que han sido ajustados al país. En segundo lugar, queremos proporcionar información basada en evidencia sobre los efectos posibles de la pandemia en la salud de la población. Y además queremos generar conocimiento para la toma de decisiones en las políticas sanitarias y económicas para enfrentar la pandemia. Y para que puedan conocer el contenido de este informe y los hallazgos del modelo epidemiológico, le cedo la palabra al doctor Oscar Picardo, que va a continuar con esta presentación. Muy buenas tardes, gracias Helga, gracias Miguel Ángel, demás colegas, amigos de la prensa. Vamos a compartir esta experiencia de trabajo, y la llamo experiencia porque ha significado compartir muchas horas, discutir muchos temas, validar información con colegas tanto locales como internacionales para llegar al mejor nivel posible de certeza, salvando las imperfecciones que puedan tener todas estas herramientas que no son perfectas, pero que se acercan a escenarios más reales. Vamos a ir viendo algunas láminas, dependiendo, digamos, de la importancia, las pasaremos algunas más rápidas. Aquí tenemos, para empezar, una línea del tiempo que va registrando todos los hitos desde la identificación de la pandemia en diciembre de 2019 y todo lo que ha ido sucediendo en nuestro medio. Como pueden ver, con sus fechas, estos datos son importantes porque también alimentan los modelos desde la identificación del primer caso. Entonces ahí pueden ver las principales fechas y las decisiones que se han tomado, la prohibición de entrada a personas de China, luego de Italia y Corea del Sur el 25 de febrero. Todas estas medidas creo yo que es importante reconocer que han sido muy atinadas en lo que respecta a las probabilidades futuras de aplanamiento de curva y distanciamiento social. Muchos países no tomaron estas medidas y los datos que reflejan actualmente se debe a la lentitud, ¿verdad? Pero afortunadamente aquí se fueron tomando medidas, el cierre del aeropuerto, por ejemplo, el 17 de marzo, el primer caso, el 18 de marzo, y así sucesivamente. Luego los contagios inmediatos que tuvimos y los reportes de casos hasta el 1 de abril, en donde tenemos el primer fallecido. Hoy vimos también la noticia del primer recuperado, lo cual también es una muy buena noticia para el país. Siguiente. Bien, sobre esta pandemia hemos querido contextualizar en la presentación, ¿verdad? Hay una declaratoria oficial de la OMS en base a la información que se obtiene a nivel global. Ya para el 1 de abril teníamos más de 900.000 casos, cifra que ha ido evolucionando, y todas las consecuencias e impactos de esta pandemia en los principales países y escenarios. Desde el punto de vista epidemiológico, después el doctor Vidri podrá profundizar si tienen alguna inquietud más. Los primeros casos de COVID se reportan en diciembre,
en China, logran más de 80.000 casos, 3.300 muertes. Hay un debate también si se ocultaron o no cifras de muertes por el régimen chino. Eso está en discusión o en rumores, no lo podemos oficializar, pero ese es el dato oficial. Los picos de casos que tuvo China entre finales de enero y principios de febrero, y luego, digamos, la tendencia a la baja. Respecto a la transmisión de la enfermedad, es de persona a persona a través de secreciones por vía aérea. Eso lo hemos oído en la mayoría de informes y comunicaciones. El método de transmisión en sí no está muy bien definido desde el punto de vista científico, se está estudiando. En lo que respecta al tiempo durante el cual el individuo es contagiado, sufre el contagio desde el punto de vista infeccioso, tampoco está determinado por completo, es algo que está en estudio. Hay muchas variables de esta pandemia que se están estudiando en la academia, sobre los síntomas, sobre los casos más graves, sobre los decesos. También hay mucha fake news, muchos rumores, y hay que tener mucho cuidado, igual con las soluciones que hemos visto, que nos llegan videos de cosas que podemos hacer o tomar. Yo creo que hay que ser muy cautos, ¿verdad? Hasta la fecha permanece incierto si la exposición al virus genera inmunidad. Información preliminar indica que ciertos anticuerpos sí confieren esta protección, y se está monitoreando cómo se desenvuelve este proceso, ¿verdad? Y se estima también que el periodo de incubación es de 14 días, ¿verdad? Ya eso está también en la literatura por ahí. Bien, frente a esta pandemia y otras que han existido en el pasado, enfermedades infecciosas, epidemias, etcétera, sabemos que han tenido un gran impacto en la morbilidad, mortalidad y generación de miedo, desde los registros de la famosa gripe española que se dio a inicios del siglo XX, y otros fenómenos, el ébola, el VIH, etcétera, han generado mucha preocupación. Y frente a ella, la academia, sobre todo el cuerpo científico, ha intentado hacer predicciones sobre la evolución de estas enfermedades, y han comenzado a diseñar modelos para explicar cuál es su devenir, cuál es su desarrollo. El pensamiento matemático y estadístico ha creado modelos lineales, regresiones lineales múltiples, análisis de datos categóricos, estadística, métodos bayesianos, y una cantidad de herramientas del mundo de la matemática y la estadística que se han puesto a disposición y que se han ido perfeccionando con el tiempo. También se han creado equipos multidisciplinarios para lograr una mirada integral, que no sea únicamente epidemiológica ni únicamente matemática, sino que aparecen estadísticos, biólogos, físicos, y se crean equipos. Por ejemplo, en el Centro de Modelaje Matemático de la Universidad de Arizona, ahí ustedes ven humanistas, ven científicos, todos trabajando y complementándose, que es justamente lo que hemos hecho en este ejercicio con FUSADES. Lograr la mayor variedad de miradas posibles para tener un acercamiento desde todas las ópticas. Hemos revisado mucha biografía, el doctor Vidrí constantemente nos enviaba insumos, Carlos Castillo nos corregía las ecuaciones, Helga revisaba datos de la región, y toda esa integración hizo posible este informe. Estas enfermedades, ya las similares al COVID-19, son evaluadas con diversos modelos, y los más aceptables, por ejemplo, el Colegio Imperial de Londres utilizó de hecho el modelo SEIR, el modelo SIR y SEIR,
que son las herramientas que se vienen desarrollando desde 1927 en la academia, ¿verdad? Y hay muchos otros modelos, el Markov, modelos espaciales, bayesianos, el modelo Monte Carlo de simulación, cantidades de herramientas que están a disposición y dependiendo del fenómeno se escoge la mejor herramienta para el monitoreo. El COVID, por su naturaleza, por sus características, digamos, demanda un modelo matemático específico. Este modelo se corre, generalmente se utilizan 3 tipos de software que hay en el mercado y en el mundo académico: Stata, R o Python, que son los que permiten correr adecuadamente las ecuaciones en base a los datos que se les cargan. En este contexto hay 2 tipos de modelos, o 2 generalidades de modelos, los determinísticos y los estocásticos. En este caso el modelo SIR o SEIR es determinístico. No voy a entrar en detalle sobre las características que aparecen, hay mucha literatura, pero básicamente con el modelo SIR o SEIR controlamos muchos factores que intervienen en el estudio del fenómeno. Aquí podemos ver por qué se llama modelo SIR. Es un modelo universalmente aceptable, creado, como les decía, por Kermack y McKendrick en 1927, y su nombre viene de las siglas S, I y R, individuos susceptibles, la S, individuos infectados, la I, e individuos recuperados, la R. Esos son las 3 principales elementos de este modelo. Derivaciones del modelo SIR, aparece el modelo 6, que integra la E de casos expuestos, y el modelo SEIR, que integra la R de recuperados. Entonces, cuando uno observa el panorama de lo que se va desarrollando con el COVID, efectivamente tenemos individuos susceptibles que están en la sociedad, individuos infectados, que pueden o no estar aislados, individuos recuperados, como el caso que vimos hoy, y individuos expuestos que están sujetos a ser contagiados. En estos modelos se trabajan a través de fórmulas y ecuaciones basado en consideraciones matemáticas de cuántas personas puede contagiar un infectado, y a su vez cómo ese contagiado contagia a otros. Por ejemplo, si una persona tiene la capacidad de contagiar a 4 personas sin medidas de distanciamiento sociales, esas 4 contagian a otras 4 y así sucesivamente se va expandiendo. Bien, aquí no me voy a detener mucho en esto, está el cuadro de variables, en donde se parte de la población susceptible en el país, que son la población general, 6.5 millones, y aparecen una cantidad de datos que se van cargando al software, en base a la literatura internacional, ¿verdad? Hay una cantidad de aspectos muy técnicos que provienen de un paper o de un autor o de un caso similar al COVID, y toda esta información se carga en el software. Y ahora vamos a ver los resultados, los primeros resultados al correr este modelo en base a esta ecuación que pasamos ahí, que solo los matemáticos la entienden. El modelo está programado para presentar 3 escenarios. Es lo que normalmente se suele solicitar: un escenario optimista, un escenario moderado y un escenario crítico. Como pueden ver, los resultados de estos escenarios van a depender de la efectividad del aislamiento. En el caso salvadoreño, con todas las medidas que se tomaron, podríamos decir que tenemos una efectividad de aislamiento bastante alta o buena,
No obstante, tuvimos también los casos que ustedes vieron, los episodios del SENADE, que pueden afectar a ese aislamiento. Si El Salvador cerró el aeropuerto, cerró las fronteras migratorias, aisló en albergues con todas las limitaciones y defectos a las casi 4.000 personas que ingresaron, prácticamente podríamos decir que tendríamos controlada la situación. El aislamiento es bastante alto, pero sucede que siempre aparece un pícaro que se mete por una frontera, por un paso ciego, siempre aparece alguien que por alguna razón no entra a la cuarentena o se va a cuarentena domiciliar y no la respeta, y eso altera el aislamiento. Entonces, en este escenario optimista, como pueden ver, otro dato importante, que este modelo se corrió a 60 días del 18 de marzo, del primer caso, ¿verdad? Estos resultados es lo que sucedería a 60 días del primer caso identificado. No me voy a detener en este escenario optimista, ya lo estamos casi cumpliendo. Vámonos al escenario moderado. Y aquí, como pueden ver, con una efectividad de aislamiento baja, el escenario moderado nos presenta 5.175 infectados. De ese grupo poblacional, según el modelo, 1.965 personas se irían a hospitales. Y de esa población, 167 pasarían a unidades de cuidados intensivos y se pronosticarían 9 fallecimientos. O sea, podríamos decir que este es nuestro posible mejor escenario, el moderado. Los que están a la derecha en su pantalla son escenarios también posibles con aislamiento medio y alto, ¿verdad? Y ahora nos vamos al escenario más crítico. En el escenario más crítico, ¿hasta dónde llegaríamos según el modelo? Llegaríamos a 62.710 casos, es una cifra, digamos, posible, 16.926 personas hospitalizadas, 1.089 pasarían a UCI y 34 podrían fallecer. Este es un escenario bastante posible. El doctor Vidri nos señalaba con mucha razón y con base en evidencia y en la literatura que la tasa de mortalidad está baja y quizás, digamos, tenga razón, es algo que debemos señalar y son de los posibles defectos de estos modelos, ¿verdad? Que hay que considerarlos. Pero si nos volvemos otra vez, Helga, la lámina de atrás, podríamos tomar la efectividad de aislamiento baja como un escenario posible de 5.175 casos y la siguiente lámina a 62.710 casos. Eso es, creemos que podría ser un pronóstico bastante realista y posible. Siempre tenemos que tener la mirada, y como lo hemos hecho y lo vamos a ver más adelante, en relación a otros países similares en condiciones demográficas y en decisiones. Yo pondría como un espejo de El Salvador lo que ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Y también podríamos ver lo que ha hecho Guatemala y Honduras. Aquí tenemos los cuadros que hemos compilado, en donde pueden ver el caso costarricense. Por ejemplo, vean que el primer caso en Costa Rica es del 6 de marzo, el nuestro es el 18 de marzo. Y ahí tenemos la evolución de casos, los fallecidos, recuperados, el cierre del aeropuerto, que es similar al nuestro en la misma decisión. Vean, por ejemplo, la gran diferencia en Nueva York, La Guardia y JFK, los dos aeropuertos con una cantidad enorme de vuelos, lo cual cuando uno ve el crecimiento estadístico en Nueva York o en otras ciudades, digamos, podemos comparar y decir, bueno, es que no hay una efectividad en el aislamiento. Sigue la ciudad abierta, siguen los aeropuertos abiertos. Costa Rica tomó la decisión tanto del cierre del aeropuerto como del cierre migratorio, la cuarentena y otros datos que hemos ido compilando. El siguiente país
Guatemala, observen también cierre del aeropuerto, cierre migratorio, cuarentena. Primer caso 13 de marzo, 5 días antes que el nuestro. Veamos ahorita Honduras, primer caso 12 de marzo, igual cierre de aeropuerto, cierre migratorio, cuarentena. O sea que es importante que ustedes como periodistas vayan viendo la casuística de estos 3 países que se parecen culturalmente al nuestro y que han tomado medidas, ¿verdad? Aquí pueden ver el cuadro comparado con todos los datos de los 4 países que estamos analizando y que nos permiten un escenario. Siguiente. Bien, en base a esos datos, veamos algunas otras consideraciones. Si tomamos el peor de los escenarios, este es un trabajo que fue afinando la doctora Cuellar, aquí tendríamos, digamos, como un piso y un techo. Podríamos necesitar de 37 camas en el mejor de los escenarios, que las tenemos, a 16.926 camas que no tenemos. Siguiente. En lo que respecta a unidades de cuidados intensivos, podríamos necesitar 6 espacios. Aquí vale la pena acotar que hay salas de cuidados intensivos que pueden tener una cama o pueden tener 10 camas, ¿verdad? Con el equipamiento. Pero en términos numéricos podríamos necesitar de 6 camas, que las tenemos, y de sobra, a 1.089 camas de cuidados intensivos que sí no las tenemos. Aquí, este es un trabajo muy interesante que hizo Helga Cuellar, en donde pueden ver las camas actuales, digamos, las categorías actuales que consideramos para esta pandemia: camas, camas en unidades de cuidados intensivos, médicos generales, intensivistas, que son los especialistas en atender este tipo de patología en cuidados intensivos, y enfermeras. Con el peor escenario, ahí pueden ustedes ver las brechas. Si asumimos que vamos a tener cerca de 60.000 casos infectados y 16.000 pacientes irían al hospital, la primera brecha que tenemos es de camas. 10.000 camas son las que necesitamos. La segunda brecha es en unidad de cuidados intensivos. 851 necesitamos. En médicos, en términos generales, aquí también hay que hacer la salvedad de que otras enfermedades no van a parar por el COVID. Pero en números absolutos tendríamos 3.587 médicos y necesitaríamos 2.821. Eso significa que estaríamos bien, entre comillas, en número de médicos. Pero esos médicos tienen que atender a otros pacientes, ¿verdad? Y otras incidencias. En intensivistas tenemos 60 en el país. Y con el peor escenario necesitaríamos 272. Aquí tenemos un déficit de 213 intensivistas. Y en número de enfermeras tendríamos 2.605, necesitamos 4.232 y tendríamos a favor 374, con la misma salvedad que estas enfermeras atienden a otros pacientes. Ahí hay algunas notas de consideraciones. Se asume que un médico atiende a 6 camas, un intensivista a 4 camas y una enfermera a 4 camas, todo trabajando en turnos de 8 horas. Eso es otra variable que hay que considerar. El número de intensivistas del MinSal se estimó en 37, pero podrían ser menos, ¿verdad? Y no fue posible encontrar información de otros especialistas que se requieren, como por ejemplo neumólogos o técnicos en terapia respiratoria. Bueno, hemos anotado, no me voy a extender mucho en esto, también por el tiempo, hay una reflexión sobre economía y salud pública. Trabajamos pensando en esta relación que hay interdependiente y compleja, ya lo hablaba de forma muy clara Miguel Ángel Simán al inicio, en donde exponía las curvas y cómo el impacto de las medidas generaba también ciertas consecuencias a nivel económico, ¿verdad? Hay algunas citas que hemos reflejado, hay algunas referencias
y hay estudios muy sólidos, tanto de la OMS como de otros informes, sobre la relación que hay entre economía y salud, y que tenemos que buscar ese equilibrio permanente, ¿verdad? Porque podemos salvaguardar, aplanar la curva, pero también se puede generar una catástrofe a nivel económico que tendría consecuencias similares. Ahí hay un modelo de economía y salud, sobre todo el aspecto de la enfermedad, como un caso en donde conectan muy bien la relación de la salud versus la salud del trabajador. Así que eso lo hemos dejado para fortalecer la reflexión. En la siguiente lámina también vemos que este diálogo, esta discusión, este debate entre el distanciamiento social y la supervivencia de microempresas y comercio informal es crítico. Este segmento tiene para vivir un mes, pero posiblemente no 2 ni menos 3 meses. Hay unos estudios que publicaron Camarasal y la ANEP, donde ya hay evidencia de los márgenes de tolerancia de las microempresas y las pequeñas empresas, también las medianas y grandes, y qué capacidades tienen y cuánto podrían soportar. Esa es la pregunta por el ciclo de esta crisis. Esta crisis para nosotros está empezando, a mediados de abril vamos a estar subiendo en la curva, luego se establece y luego empieza a bajar. Pero, digamos, volveremos a la normalidad a finales de abril o a principios de mayo. ¿Cuál será el comportamiento? Son de las cosas críticas que tienen que ver con la vida económica del país. También aquí tenemos una bibliografía importante que se generó a partir de la crisis de la famosa empresa consultora McKinsey & Company, en donde se planteaba el día después la próxima normalidad. Mucha gente habla de que va a haber muchos cambios en la economía, cambios en todos los ámbitos, en el periodismo, en la educación, todo lo que estamos haciendo ya de una forma experimental posiblemente sea lo normal. Y esta consultora habla de 5 principios que tenemos que tomar en cuenta: la capacidad de resolución, de resolver cosas, la resistencia que tenemos que tener, cómo vamos a soportar, cómo vamos a administrar la crisis, preparar el retorno. Eso también va a implicar reimaginar los negocios y reformas también a nivel público, a nivel privado. Creo que es una literatura también muy ilustrativa. Ya para ir concluyendo, tenemos algunas preguntas o hipótesis. Por ejemplo, la primera tiene que ver con la equidad en las medidas productivas para no generar desequilibrios comerciales en la región, ¿verdad? Si un país toma una medida y otro toma otra, corremos riesgo de generar fracturas en la región, y creo que debemos de pensar Centroamérica unida y medidas coherentes. Luego, lo que les comentaba, el ciclo de la crisis, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio real de la cuarentena? En algunos países se han establecido 15 días, en otros más radicales 30 y otros 40. Y volviendo al tema 1, si no nos ponemos de acuerdo al menos con esto, pues vamos a tener economías que van a despegar antes y otras que van a estar todavía aisladas en cuarentena. Entonces yo creo que estas cosas son de consenso en función de la fecha del primer caso. Luego, respecto a las medidas específicas frente a esta crisis y las personas más vulnerables, ¿debe estar gran parte del aparato productivo cerrado? Esa es una pregunta que nos hacemos. Por ahí hay alguna respuesta a este cierre. Recuerden que al inicio, sobre todo en Inglaterra, se tomaron inclusive algunas hipótesis como la posibilidad de infección rápida, y algunos teóricos decían, bueno, es mejor que nos contagiemos todos rápido y para que se acelere el proceso y salgamos rápido de la crisis.
pero ese modelo generaba colapso de los hospitales, pero son discusiones. Existen estudios, datos, información entre los costos económicos de las medidas tomadas, es otro de los temas que tenemos que discutir y seguir dialogando. Por ejemplo, la construcción del hospital que se está haciendo, inicialmente creíamos que era la parte provisional de CIFCO, pero de repente se está construyendo un hospital en físico que va a durar 3-4 meses. Entonces la pregunta es cuál es el objetivo. Luego las proyecciones, que ya hablábamos de ello, ya habíamos hecho alguna acotación en base a qué se hacen las proyecciones, cuál es el costo, si existen escenarios progresivos razonables para todas las medidas que se están tomando. Está bien que necesitamos muchas camas, ya vimos que en el peor escenario vamos a necesitar como 10.000 camas, pero ese es un escenario, digamos, ¿cuántas camas a la fecha en base a ese modelo deberíamos de tener? Y cómo va a ir evolucionando la enfermedad. Y si se han realizado valoraciones fiscales del país antes y post-crisis, prospectivas del sistema de salud a mediano plazo, ¿verdad? No tenemos la costumbre de hacer prospectiva y este tipo de crisis sí que nos demanda hacer prospectiva. Para cerrar, algunas conclusiones y recomendaciones. Lo que habíamos dicho, creemos en base a este modelo, a esta posibilidad, que nuestro rango puede andar entre 5.175 infectados a 62.710 infectados. Eso es lo que nos da este modelo. Esto contrasta un poco con la progresión matemática que presentó el gobierno, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la conferencia de prensa donde nos proyectaba prácticamente a 3 millones de casos? 3.145.000, que es una cifra que ni los países más densamente poblados ni más envejecidos como Italia, España, Estados Unidos o China, creo yo que van a llegar. Y sobre todo considerando las medidas que tomó el propio gobierno. Interpretamos que esto fue como para mandar un mensaje, como para preocupar a la gente un poco de lo que podía pasar. Pero, como decía muy bien Helga al inicio, nosotros no estamos compitiendo si son los casos en rojo o el caso en negro de abajo, ¿verdad? Si son 62.000 o 3 millones, si son 5.000 o 3 millones. Ese no es el debate. El debate es que hay modelos que presentan una cifra y hay otros modelos o propuestas que tenemos que discutir, sentarnos, dialogar y no ponernos a hacer careos a ver cuál es el dato correcto, ¿verdad? Finalmente tenemos 5 o 6 recomendaciones finales. El primero es un proyecto de nuestro buen amigo Carlos Hernández de México, que nos hizo una propuesta para crear un sistema de identificación de inmunidad para activar lo más pronto posible el sistema productivo. Si logramos identificar qué personas están inmunes, esas pueden ir a trabajar y eso no paraliza el sistema productivo. La segunda recomendación dirigida al área médica es crear un programa de especialización médica rápido y eficaz para capacitar intensivistas dedicado a neumólogos o internistas, que son especialidades afines. Este programa podría amplificar la necesidad de intensivistas. Tercera recomendación, diseñar un programa de dotación de camas y salas UCI sobre la base de la proyección del modelo a una escala de 15 días a un mes, es decir, ir creando las camas que nos va demandando el modelo y los casos reales para no quedarnos ni cortos ni sobregirados tampoco de camas, porque sería también dramático por las condiciones fiscales que nos quedáramos con 5.000 camas en blanco ya hechas o 500 salas UCI equipadas que no se van a usar. Entonces yo creo que la respuesta tiene que ser progresiva y en base a un programa. Continuar corriendo los modelos matemáticos para hacer ajustes. Nosotros vamos a seguir corriendo el modelo
parte del problema que tenemos es la falta de información. Nosotros necesitaríamos saber más datos demográficos de las personas infectadas. Tenemos poca información de los albergues. Si nos dieran más información, pudiéramos acercarnos más a la realidad. Otra recomendación importante, ampliar la base de los laboratorios para correr la mayor cantidad de test. Eso lo están haciendo muchos países. Esta capacidad nos permite identificar más personas y tomar mejores decisiones. Inclusive, creería yo, como una idea nada más, que hay empresas que podrían optar por, digamos, arriesgarse a pagar los test de sus empleados para tener la certeza de quiénes están contagiados y los que no puedan seguir trabajando. Eso le podría ahorrar recursos al gobierno y al tener más test podríamos tener más certeza. Y por último, apoyar a todas las empresas, instituciones, universidades que puedan aportar equipos locales y otros insumos necesarios para atender la emergencia. Así que hasta aquí llega la presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Oscar. Amigos periodistas, como pueden ver, el material es bastante denso porque desde luego se hace un esfuerzo en el cual estamos buscando la rigurosidad técnica para poder trabajar con información lo más sólido posible. Quisiera aprovechar al doctor Roberto Vidrí, que lo tenemos con nosotros, para que también nos comparta algunas reflexiones, si los periodistas nos lo permiten. Por favor, Roberto. Pues yo he sido parte de este equipo y comparto muchas de las ideas. Creo que Oscar recalcó algunas. Creo que el porcentaje de la mortalidad que estamos viendo en ese modelo es baja. Es baja porque el modelo se va ajustando a medida que vamos viendo las cosas progresar en el sistema. Actualmente el número que se maneja más o menos es de un 2% de todos los infectados van a morir. Ese es el número que se está viendo en promedio en el mundo y creo que eso es a lo que deberíamos de más o menos ajustarnos en nuestro país. Algo muy importante que entender es que la gran mayoría de los infectados nunca se van a diagnosticar. Aproximadamente el 40-50% de infectados serán completamente asintomáticos, nunca presentarán nada, nunca serán evaluados en un laboratorio por un médico y eso es parte del gran problema con este virus, que son gente que están infectadas, pueden transmitir el virus, pero nunca se diagnosticarán y eso es una de las grandes cosas. Cuando hablamos de inmunidad, y eso es importante que se tomó aquí en el tema, no se sabe. No se sabe si esto va a ser algo como la varicela, que le da uno una vez o tiene una vacuna y luego nunca más se vuelve a contagiar. Se especula que será un modelo como el de la influenza, que muta todos los años y hay diferentes variaciones del virus. Y por eso en Estados Unidos y en muchos países se pone la vacuna de la influenza todos los años, porque se va arreglando con lo que se ve. Entonces, cuando empezamos a hablar de reabrir los países, la gran discusión a nivel mundial ahorita es, bueno, tal vez esto no va a ser un mes, 2 meses, tal vez esto va a ser un año, con lo que se está llamando un switch, un on and off switch, que a medida que se van liberando las medidas sociales, se va permitiendo más interacción social, se vuelve a ver otra vez un pico de casos. Y ahí los gobiernos, uno de los modelos es volver a pagar el sistema, volver a bajar, llegar al sistema adecuado y estarlo haciendo así hasta que lleguemos a un balance. Que es para mí muy importante, no solo como epidemiólogo, sino como médico, es cerrar esa brecha de camas, de infraestructura. Creo que 2 o 3 meses es demasiado largo. Se estima que la marejada o se verá en 2 o 3 semanas. Y si no estamos listos, nos va a agarrar de sorpresa. Y eso significa, en este escenario, sorpresa significa muertes. Entonces, tenemos que tener algo listo y tenerlo listo ya, no dentro de 2 o 3 meses. En un país tan pequeño como el nuestro, la idea de centralizar todo en algo como el pabellón de la CIFCO,
creo que es lo mejor. Es un país pequeño, podemos tener a cualquier paciente grave de cualquier rincón del país en CIFCO en 2 o 3 horas. Entonces, no hay por qué no hacer eso. Y estoy de acuerdo con Oscar que debería de ser un adecuamiento escalonado. Empezar con 50 camas de UCI y 200 camas normales y tener un plan muy bien delineado de, bueno, si llegamos a 35, 40 camas, empezar a habilitar otra parte con otras 50 camas y se va escalonando. Así se ha hecho en Estados Unidos. Yo esto ya lo estoy viviendo. Aquí ya tenemos casos y ha sido lo mejor. No se puede cerrar un hospital completo solo para pacientes de COVID sin saber qué es lo que va a hacer. Entonces, una progresión escalonada. Y comparto algo que se ha usado en todo el mundo, a socios públicos privados. En este sentido, lo que significa es no hay razón por la que no podemos explotar el sistema de salud privado para ayudar en esta pandemia. En algún momento el presidente dijo que él se tomaría los hospitales privados y los manejaría. No, a mí no me hace sentido en este momento dejar que los laboratorios privados se certifiquen y corran pruebas. Simplemente nos da más capacidad de prueba y habrá gente que puede pagar pruebas que le manda a su médico privado. Excelente. Eso desatura el sistema de salud nacional que de por sí ya está saturado. Entonces, utilizar nuestro sistema de salud, que es un sistema mixto, pero usar la parte privada creo que es importante. Incluso esto yo lo discutía con alguien. En El Salvador se ha tomado un modelo de todo el que sea positivo se va a meter en un hospital. Si estamos hablando de 60,000 positivos, ¿cómo vamos a hacer eso? Ningún otro país ha tomado este modelo porque es imposible. La mayoría de países, en general lo que se ha hecho es, si usted es positivo y se evalúa su vivienda, que sea paredes de cemento, con un cuarto separado, pues al paciente se le aísla en casa con ciertas instrucciones y pasa la enfermedad leve en casa. Se dan indicaciones también de cuándo llamar al médico y eso se pasa a un hospital. Esas son cosas importantísimas. No hay por qué saturar el sistema y hacer más de lo que se necesita cuando más del 80% de infectados pueden pasar esto en su casa como una influenza. Sí, una influenza grave, pero van a estar en su casa y no morirán. Entonces, son preguntas que yo creo que necesitan respuestas, pero es un panorama mucho más grande que nos indica cuáles son los recursos que de verdad necesitamos y cuáles son recursos que simplemente readecuamos o modificamos para sacar esto adelante. Muchas gracias, Roberto. Quisiera reiterarle a los amigos periodistas que la presentación que hemos compartido con ustedes este día se les va a distribuir e igualmente vamos a compartirles algunos de los documentos que hemos presentado anteriormente, especialmente aquel, Rafael, de las recomendaciones específicas que planteábamos para este tema. Rafa, te paso a ti el micrófono para que nos orientes y así podamos atender cualquier inquietud que tengan los amigos periodistas. Les agradecemos nuevamente. A ver, Rafa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y para efectos cabalmente de las preguntas, les suplicamos a los participantes 2 cosas. Una, pueden en la parte inferior de la pantalla encontrar el tag o la viñeta de participantes. Eso nos mandará al lado derecho el listado completo y más abajo está un botoncito que dice levantar la mano. Si lo quieren, pueden utilizarlo para que nosotros sepamos quién quiere hacer preguntas y que pueda habilitar su micrófono y en orden ir dándole paso a cada uno. El resto mantendríamos cerrados los micrófonos para facilitar la comunicación. Mariana Belloso está lista para su pregunta. Por favor, tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan bien? Adelante. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo tres preguntas. La primera, ustedes hablaban de identificar inmunes para poderlos reintegrar a la actividad productiva. ¿Esto cómo se logra? ¿Cómo se logra identificar inmunes? Segundo, ustedes tienen una propuesta de aumentar el acceso a las pruebas del COVID
a través del sistema privado, incluso que las empresas puedan ser quien paguen o quien lo pueda hacer de manera particular lo haga. Pero el gobierno recién sacó un decreto en el que regula el acceso a estas pruebas y dice que queda como facultad exclusiva para el sistema público. Y una tercera pregunta sería para usted, no Miguel Ángel, es sobre el recurso que están utilizando algunas empresas de recurrir al Código de Trabajo al tema de la suspensión de labores por causa de fuerza mayor y que sea el Seguro Social quien asume el pago durante estos 9 meses de la fuerza mayor con un 75% del salario. Hay empresas que están recurriendo a esto y alegan que es algo legal y que no, el decreto emitido para que sean solo las cuarentenas específicas las que paga el Seguro Social no está por encima de la ley. Muchos alegan que esta es la única forma en la que van a poder sobrevivir el cierre de operaciones. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, Oscar, no sé si tú quieres abordar. Sí, sí. Hemos recibido una propuesta, Mariana, de Carlos Hernández. La estamos estudiando. Es una propuesta que ya la están implementando en Alemania y posiblemente en Inglaterra y en México, en Nuevo León. Trabaja también en base a algunas ecuaciones y se nutre también del sistema privado de información. La idea es crear una red de laboratorios conectados con el gobierno para mantener la unidad estadística en donde las personas, digamos, infectadas, recuperadas, que logren inmunidad, puedan reincorporarse a la vida laboral, ¿verdad? Todo esto está explicado en un documento que estamos todavía procesando. Es una propuesta que me llegó a mí, yo se la pasé a Helga para que se estudie en FUSADES. Tengo entendido que es un mecanismo, digamos, muy razonable porque se basa en principios de inmunidad y en principios también de laboratorio, ¿verdad? Pero eso requiere, me decía Carlos Hernández, que el único riesgo, conociendo Latinoamérica, es la falsificación de documentos de inmunidad, ¿verdad? Pero hay formas de regularlo, digamos, a través de una carnetización u otros mecanismos. Sin embargo, todavía creo que es muy temprano, es algo que hay que estudiarlo, pero es una posibilidad muy razonable que todas aquellas personas inmunes, en lugar de estar encerradas en una cuarentena, digamos, ya sin riesgo de contagio, pues vuelvan a su vida productiva. En relación a la segunda pregunta, Mariana, ¿tenés a alguien en particular que se la está dirigiendo? Yo creo que puedo tomar esa pregunta. Adelante, Robert. Gracias. Agrego, Mariana, a lo que acaba de decir Oscar. Ya se está aprobando, especialmente en Estados Unidos, un tipo diferente de prueba, se llama el ELISA, y esa es la misma prueba en la que se basa el diagnóstico del VIH, y lo que busca son anticuerpos. Los anticuerpos son las moléculas que desarrolla el cuerpo una vez monta una inmunidad contra un virus. Entonces, si se empiezan a detectar ciertos anticuerpos que se identifican como protección, eso nos puede dar una indicación de quién es inmune o no inmune. En cuanto a la segunda pregunta, es la pregunta que nos hacemos todos. El éxito del tratamiento de esta pandemia en lugares como Singapur y Corea del Sur ha sido la transparencia. Se unen fuerzas, se hacen prueba como sea, todo se unifica en una base de datos para que esté todo claro y de esa manera se tiene información clara. Creo que Oscar lo señaló antes, una de nuestras limitaciones más grandes, no solo corriendo modelos estadísticos, sino va a ser una de nuestras limitaciones más grandes enfrentando esta pandemia en general, es que el gobierno insiste en tener monopolio de la información. Entonces, nosotros no sabemos en realidad cuántas pruebas se han hecho. Hay denuncias de pacientes en los
en los albergues que se les hace la prueba y nunca les dan una respuesta. Todo paciente en el mundo tiene un derecho legal y universal de tener su información médica. Entonces, si a él se le hace una prueba, necesita tener los resultados. ¿Por qué el gobierno no está dando esos resultados? Son preguntas que todos nos hacemos, pero están desaprovechando un recurso que es habilitar laboratorios particulares, y se podría incrementar la capacidad de prueba de una manera exponencial y muy rápido. Muchas gracias, Roberto. Yo quisiera agregar un elemento de que el uso de descentralizar la aplicación de pruebas es la estrategia que han seguido muchos países en la región. Tenemos Argentina, Perú y Costa Rica que están aplicando este esquema. Por ejemplo, en Costa Rica hay 8 laboratorios privados que han sido autorizados por el gobierno para poder aplicar pruebas. Entonces, el hecho que el gobierno tenga la facultad no lo limita a que pueda acreditar a laboratorios privados o a laboratorios de instituciones universitarias que los tengan adecuados para eso, para aplicar pruebas. En Panamá también se tomó la opción de crear 25 equipos para aplicar pruebas en todo el territorio del país, incluyendo zonas remotas. Entonces, esquemas diversos hay, y aquí la respuesta sería abogar por una descentralización en la aplicación de pruebas. Gracias, Helga. Me permito acotar también, Mariana, sobre tu segunda pregunta. Y es que al final del ejercicio, el hecho que se ha trabajado en proyectar estos escenarios es para poder medir esa frontera a la que nos tenemos que preparar. En el caso, por ejemplo, de las camas, bien presentaba Oscar que estamos hablando que tenemos una brecha de 10,000 camas. ¿Por qué entonces no vamos a trabajar juntos con todos los sectores, privados y públicos, en el área de salud para poder ampliar esa capacidad que necesitamos para cubrir el excedente que la pandemia nos genera por encima de la capacidad actual del sistema de salud pública? Entonces, no vemos ninguna razón. Este no es un momento para estar con ideologías. Este es un momento para sumar de manera práctica y poderle brindar la atención que los salvadoreños se merecen. Así que, en efecto, aquí tenemos que sumar recursos de donde vengan, pero tenemos que sumarlos. En relación a tu tercera pregunta, quiero plantearte lo siguiente. Empecé la presentación o empezamos la conferencia de prensa señalando justamente estos dos grandes retos que tenemos. Por un lado, contener la pandemia, por otro lado, salvar trabajos. Y el mensaje que les estamos compartiendo a ustedes es que no es una o lo otro, es buscar el balance adecuado en que podamos trabajar y contener ambas crisis que se nos están presentando. Nos están de alguna manera esquinando en una discusión como que si fuera una o la otra. Y nosotros creemos que tenemos que tener la creatividad de encontrar medidas que de alguna manera puedan balancear los esfuerzos y, por lo tanto, evitar el contagio, pero por otro lado, evitar el desempleo. Por lo tanto, yo no te voy a responder sobre si estoy de acuerdo en que haya suspensión o que sean despidos. Al contrario, el mensaje que les estamos diciendo es, no discutamos cómo despedir personas, porque porque es secundario si es por un mecanismo u otro. Lo importante es que salvemos las fuentes de empleo. Y en ese sentido tenemos que buscar medidas que nos permitan ese balance del que venimos hablando. ¿Cómo se aterriza un balance en el sentido que te lo estoy planteando? Bueno, busquemos de ir adecuadamente y gradualmente habilitando o reactivando la capacidad productiva del país para salvar los empleos. Probablemente una fábrica no tiene que trabajar al 100% por las medidas de prevención que se están tomando, pero sí pudiera trabajar a un nivel porcentual que le permite al menos cubrir sus costos fijos y salvar los empleos. Y de eso estamos hablando aquí, buscar un balance, buscar gradualidad en la reactivación económica y desde luego, enfatizo, desde luego que cada empresa pueda tomar las medidas preventivas que sean necesarias, complementadas con el testeo que todo el mundo estamos pidiendo, porque es una manera de ir
focalizando también los esfuerzos de prevención y de reacción. Creo que con esto te respondo y le paso la palabra a Rafael. Muchas gracias. ¿A alguien más con una pregunta? Porque veo que no levantaron la manita, pero si desean hacer una pregunta, está abierto en este momento el canal. Creo que Karen Yamilet está pidiéndote la palabra por el chat. Adelante, Karen, escuchamos. Sí, buenas tardes. Queríamos saber si dentro del escenario se tomó a la población susceptible, pero tenemos también, tomando en cuenta de que la mayoría de población susceptible acá en el país, las principales muertes son por neumonía, y eso es de la población mayor de 60 años. En estas muertes, no había un disparador específicamente por estas cifras, por la población adulta mayor que está susceptible a morir de neumonía. Oscar, creo que la pregunta iba dirigida a ustedes, Sí. Roberto. Yo le pasaría la pelota a Roberto, porque es más médica la pregunta, ¿verdad? Si no entendí mal, es si la cantidad de casos de neumonía podría ser como gatillar o favorecer a que tengamos más casos y más fallecidos, ¿verdad? Sí, así es. Karen, sí, yo no sé si estoy claro yo en la pregunta. Creo que la voy a responder, pero si no, por favor, corríjame. El COVID, como parte de su progresión de la infección, afecta a los pulmones y eso lleva a muchas complicaciones. La neumonía es una complicación de la infección por COVID. Luego hay el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la complicación final casi de esto. Entonces, si entiendo su palabra, me está diciendo que estamos viendo muertes por neumonía. Su pregunta, estamos viendo muertes por neumonía. ¿Estas están asociadas al COVID? Esa es la pregunta. La pregunta va encaminada en saber si el factor de la edad de personas mayores de 60 años no sería como un detonante. Bueno, aparte que ya en el país tenemos una población que muere por neumonía, si esto también no dispararía las muertes o esta población estaría más susceptible al contagio o morir por la enfermedad. Claro, y eso creo que sí se ha establecido claramente que una persona arriba de los 60 años forma parte de ese grupo de riesgo, entre comillas. La mayoría de muertes en el mundo se ha visto en personas mayores. Es más, si vemos los promedios mundiales, 60 años ha sido el corte y se ha visto más de un 40% de las muertes por COVID han sido en personas mayores de 60 años. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Tenemos una población vieja que ya de por sí muere de neumonía cada año en la época de ataques respiratorios y ese es el grupo que se verá más afectado en cuanto a presentaciones severas y muertes por la infección del COVID. Sí. Sin embargo, también quisiera agregar, hemos revisado también la pirámide demográfica, sobre todo cuando se empezaron a manejar las cifras de Italia, de España. Logré bajar las imágenes de estas pirámides demográficas y efectivamente la pirámide de Italia, por ejemplo, la población mayor de 60 años estaba arriba del 30%, hombres y mujeres. En el caso de El Salvador, estaba apenas cercana al 10%, lo cual es una ventaja, digamos, desde el punto de vista de país, tener una población más joven, ya que, como decía el doctor Vidri, efectivamente esas personas son las más vulnerables. Y justamente en España y en Italia
más allá de otros colapsos sanitarios por aglomeraciones en los hospitales, digamos, la gran cantidad de personas fallecidas son personas mayores, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerarlo, esa diferencia, desde el punto de vista demográfico, ¿verdad? Que tenemos, afortunadamente para esta patología, una población bastante joven en comparación con sociedades envejecidas. Sin embargo, hay un elemento que se les ha olvidado añadir a mis colegas, y es que otro factor de riesgo importante es la condición de salud previa. Por ejemplo, las personas que tienen hipertensión o diabetes tienen mayores factores de riesgo, mayor probabilidad de verse en una condición grave por esta enfermedad. Y en el país, recordemos que tenemos una doble carga de mortalidad, en donde aparte de tener una población que es susceptible a diarreas y enfermedades por vectores, como el dengue, tenemos un porcentaje también importante de la población que sufre de hipertensión, de diabetes y de insuficiencia renal importante. Entonces hay que tener cuidado y ponerle ojo a esta población. Muchas gracias, Selga. Adelante, Rafael. ¿Alguna pregunta? Sí. Creo que Yolanda está pidiendo por medio de chat la palabra. Por favor, Yolanda, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante. Perfectamente. Buenas tardes. Si no me escuchan porque creo que tengo una conexión inestable, me dicen. Yo tengo algunas preguntas. Quizás primero una aclaración sobre el informe. No sé si no puse mucha atención o se me escapó o no. Pero este escenario que ustedes presentan, estos diferentes escenarios de 60 días, tienen como premisa la continuidad de la cuarentena nacional. ¿Por qué tiempo? Eso, una aclaración. Y lo otro es, hay un escenario cierto ahorita sobre el aislamiento físico que tenemos en todo el país, que es hasta el 13 de abril, entiendo yo, que lo podemos tener, porque del 13 de abril para allá no hay una suspensión de derecho a la circulación, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe durar esta primera fase de aislamiento físico casi total? Según ustedes, según un criterio médico, también según criterios económicos, ¿cuáles son sus opiniones sobre el grado de aislamiento actual en El Salvador? ¿Vamos hacia una fase de aislamiento total más restrictiva o al contrario, verdad? ¿Vamos hacia qué es lo recomendable o vamos hacia una reactivación poco a poco productiva? Y la otra pregunta, la Asamblea Legislativa prohibió recientemente que los médicos atendieran a pacientes del COVID sin equipo adecuado. ¿Qué equipo es el adecuado para atender este tipo de pacientes? Esas, básicamente. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Sí te escuchamos claramente. Si Oscar y Elga quieren abordar las primeras preguntas que tienen que ver con los escenarios. Sí, las condiciones de aislamiento que maneja el modelo es que se mantengan al menos pasados los 15 días desde el inicio de ingreso, ¿verdad? De esas 4.000 personas, en teoría debería de ser progresivamente y con prueba para sacarlos del aislamiento, ¿verdad? Por lo que dura el periodo de incubación. Entonces, esas condiciones de aislamiento alto se tendrían que mantener con esa lógica. Es decir, si yo entré el día 1, pues debería de estar saliendo en teoría en las condiciones normales. Nosotros aquí han puesto 30 días, pues dejemos los 30 días, creemos que es menos, pero hipotéticamente debería estar saliendo a mis 30 días de mi ingreso ya con una prueba aplicada y con resultado, ¿verdad? Si mi resultado es favorable, regreso a mi vida normal, etcétera, ¿verdad? De lo contrario, tendría que mantenerme en el aislamiento, digamos, hasta que se cierre el ciclo y hasta que pueda pasar
una nueva prueba y ya salir negativa el resultado, ¿verdad? No sé si Víctor, si el doctor Vidrí quisiera agregar más de yo eso. también quisiera agregar algo después. Sí, sí. Pero si quiere hablar primero Roberto, le cedo la palabra. Elga, como quiera, si quiere hable usted. Adelante, Roberto, adelante. Yo contesto bueno, agregando a lo que dice el doctor Picardo, creo que Yolanda se refiere tal vez a la cuarentena nacional. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Picardo. A la cuarentena nacional, ¿cuándo la levantamos? Y esa es otra de las preguntas del millón que se discuten en el mundo en este momento. Hay esquemas que han descrito fases de cómo volver a la normalidad. La intención de esta cuarentena tan estricta en un principio, yo lo dije antes, es ganar tiempo para cerrar esa brecha de recursos y estar listos. Esa es la intención de una cuarentena estricta nacional como la que tenemos ahorita. En teoría, en estas 3 semanas, 4 semanas que hemos tenido, ya deberíamos de tener un hospital listo para que cuando empecemos a ver casos, estemos listos. Entonces, esa es la primera fase, es meter a todos en la casa, en lo que recaudamos recursos para poder tratar a todos los enfermos que nos van a salir en un par de semanas. ¿Cuándo levantamos esta cuarentena? Bueno, hay varios criterios que se han propuesto de ir abriendo por etapas. Uno de ellos es cuando se empieza a ver el decline de casos que empiecen a bajar constante por más de 14 días. Entonces, si un país ya va llegando y empieza a ver que empiezan a bajar los casos por más de 14 días, empezar a abrir la sociedad otra vez. Otro de los criterios es tener la habilidad de hacer exámenes masivos a toda la gente del país para poder ir identificando pequeños grupos que quedan activos e irlos separando en lo que se va abriendo el resto del país y poder hacer un monitoreo generalizado a nivel de nación, que lo hizo Singapur, lo ha hecho Hong Kong muy bien, que tienen tanta capacidad que están agarrando grupos aleatorios de la población, digamos a 20 personas, y les hacen el examen. Como sin síntomas van a una ciudad y agarran 20 personas. ¿Por qué? Porque entonces nos va dando una idea de qué está sucediendo en la población con el virus. Eso es para la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, la guía básica de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud, la CDC es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, pide 3 cosas de equipo necesario. Es un respirador, ya sea N95 o equivalente, protección facial o de ojos, puede ser anteojos protectivos o máscaras quirúrgicas que tienen una pantalla plástica o una pantalla plástica, una gabacha impermeable, como las que se usan en cirugía, y guantes. A eso se le agrega botas impermeables. Hay países que han optado, porque tienen los recursos, a usar los trajes de astronauta que les llamamos nosotros, que es todo. Si se tuvieran fuera excelente, pero se ha demostrado y hay ya varios estudios publicados que usando esos tres, la máscara, la protección de ojos y de caras, guantes y una gabacha impermeable, el personal de salud corre un riesgo mínimo de infectarse si se usa de una manera adecuada. Entonces, eso es lo mínimo y yo creo que nuestro personal de salud nacional tiene todo el derecho de solicitarlo y de demandarlo, porque nadie quiere irse a meter a un hospital con pacientes positivos sin el equipo necesario. Yo lo he hecho, yo estoy en aislamiento en este momento por tener contacto en una operación sin equipo, con un paciente positivo sin saberlo, pero déjeme decírselo personalmente. Cuando yo tengo mi equipo puesto en el hospital, uno está un poquito más estresado de lo normal, pero uno se siente bastante seguro. Entonces, estoy de acuerdo. Esos son los puntos que se necesitan y el personal de salud definitivamente los necesita. Y yo quisiera agregar 2 elementos. En primer lugar, señalar de que por eso es tan importante tener pruebas, aplicar pruebas y tener información, porque en la medida que vamos teniendo más información,
se puede ir decidiendo con mayor precisión cuándo es conveniente disminuir la prevención severa de distanciamiento social, hasta dónde podemos estirar la pita, como dicen. Pero es importante saber también dónde están las comunidades de contagio y definir los nexos epidemiológicos para crear esos circuitos, cerrarlos y aislarlos y poder generando espacios de movilidad dentro de nuestra sociedad para que la población pueda circular sin riesgo de contagio, pero también para que la dinámica económica pueda continuar en el nivel adecuado para no entrar en riesgo de perder empleos e ingresos de más hogares. Eso es lo primero que quiero señalar, que por eso es importante la información. Lo segundo, ¿quién debe tomar este tipo de decisiones? Podemos decirla desde ahora, ¿seremos nosotros los adecuados para responder? La respuesta es, estas decisiones tienen que tomarse con base en información como la que proporciona el modelo que estamos proponiendo y debe de estar en las manos de los profesionales de la salud que son expertos en esta área. Por eso es importante crear una comunidad de científicos, de médicos, de epidemiólogos que puedan ir ayudando en la toma de decisiones de cómo ir abriendo la sociedad, reduciendo las medidas severas de distanciamiento en la medida que tengamos más información y podamos determinar esas comunidades de contagio. Entonces, USAID ha propuesto que es importante que las decisiones sean tomadas de esta manera. Muchas gracias, Helga. Yo solo complemento, Yolanda, señalando que en todas las crisis que hemos vivido, si algo hemos aprendido es que en medio de una crisis se te reduce el margen de maniobra. Y especialmente en este momento que tenemos doble crisis. Y en ese margen de maniobra tenemos que tomar decisiones inteligentes. Tenemos que aprovechar los recursos limitados que tenemos para que tengan el impacto que necesitamos. Y tenemos principalmente que aprovechar el tiempo que estos modelos nos están señalando. En estos próximos 60 días tenemos que tener medidas audaces para asegurar que en el balance que estamos buscando de no perder empleos, tengamos montada la capacidad para atender los casos en riesgo. Importantísimo que trabajemos para ello, como ya lo decían mis otros colegas, que trabajemos de la mano con todos los sectores y que tengamos conversaciones inteligentes. Y para eso insistimos en los espacios de diálogo que se tienen que dar con los diferentes actores y especialmente con los especialistas que conocen de esta materia. Esa es la única manera en que podemos sumar esfuerzo, es la única manera en que podemos impactar, es la única manera en que podemos ser efectivos ante esta crisis de pandemia y de recesión. Rafa, no sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta de Karen Yamilet. ¿Puede hacerla Karen, por favor? Gracias. Sí, la otra pregunta que tenía era justamente lo que hablaba Helga sobre la movilidad. Ya hemos visto casos locales y los municipios pues, han estado tratando de reforzar sus medidas. ¿Qué se debe hacer en los municipios en los que se ha tenido un caso local? Bueno, si quiere comienzo yo y tal vez Roberto puede apoyarme. Normalmente hay varias estrategias. La más común es buscar el nexo epidemiológico y rastrear todas las personas con las que la persona contagiada o infectada ha tenido contacto para poder identificar si son positivas también, y hay que aislarlas inmediatamente además, y poder identificar dónde están esos contactos y si están afectados o no, han sido contagiados o no por el virus. Eso es lo primero. Lo segundo que Roberto ya mencionaba, y es otra estrategia que se está experimentando, es crear muestras de población en ciertas zonas de una región o de un país para identificar qué tanto puede circular el virus en esa zona y poder decidir qué medidas implementar. Esas son como dos alternativas que se pueden aplicar, pero tiene que haber expertos haciendo las lecturas de la información y definiendo qué es lo que hay que hacer. Le cedo la palabra a Roberto. Yo concuerdo 100% con Helga. Creo que una palabra clave es una investigación activa del nexo epidemiológico, y lo que eso significa es
hace un par de días vi en la televisión saliendo, se le pide a la población que se presente si ha tenido contacto. No, el Ministerio de Salud, parte de su capacidad tiene que ser ir a buscar esos nexos epidemiológicos y aislarlos. Estaba leyendo un artículo, Costa Rica, que tiene un sistema de salud muy, muy bien desarrollado. Yo me formé ahí como médico. Hasta este momento reportan la capacidad de seguir el 97.6% de los nexos epidemiológicos. Eso significa que por cada caso que ellos han confirmado, han podido seguir el 97% de toda la gente que tuvo contacto con esa gente. Y lo que se hace es lo que estoy haciendo yo en mi casa. En el momento en que se identifica un nexo epidemiológico, esa persona se manda a aislamiento, ya sea en su casa o controlado, si eso es lo que la autoridad de salud va a hacer en algún lugar, y se aísla. Si se le hace prueba o no se le hace prueba, esa es una discusión larga. Mucha gente podría decir que después de 15 días, si el paciente no ha tenido síntomas, no hay que hacerle prueba, pero esa es una discusión que todavía no se define por completo, ni siquiera en los países desarrollados. Muchísimas gracias, doctor Vidri. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, Mariana tiene levantada la mano, pero no sé si desde el principio o ha vuelto a ponerla. Ahorita. Ah, ok, Mariana. Perfecto. Sí, disculpen que insista, pero para mí es importante conocer su opinión sobre que las empresas se puedan apegar a la ley en cuanto a la suspensión de labores por caso fortuito, que permite no despedir a la gente, sino que se mantengan bajo esta figura de suspensión y que el Seguro Social les pueda estar pagando el 75% de su salario como una opción para mantener los empleos. A ver, Mariana, déjame reiterar lo que dije antes, que nosotros aquí lo que estamos buscando es salvar las fuentes de trabajo. No estamos buscando encontrar medidas técnicas o conceptos técnicos para disminuir las fuentes de trabajo. Al contrario, lo que queremos es salvarlas. Pero lo decimos bajo el entendimiento que es normal que las pequeñas, medianas empresas y todas las empresas en general solamente tienen hasta un límite de capacidad de aguante en cuanto a seguir cubriendo costos sin percibir los ingresos. En ese sentido, hay que reconocer que en el dilema en que nos encontramos, necesitamos buscar alternativas creativas responsables, que si bien por un lado nos ayudan a salvar a las personas en riesgo, que por otro lado también nos eviten a que haya un desempleo adicional de 100,000 personas solo del sector formal, porque eso es igualmente perjudicial. Y en ese sentido tenemos que hacer todo lo posible para salvar al sector productivo y los empleos frente a una recesión que se va a acentuar en el tiempo. Y si eso implica ir habilitando las empresas de forma gradual y tomando las medidas sanitarias necesarias, pues tenemos que encontrar la manera de dialogar y encontrar acuerdos para poderlo hacer. Y de esa manera, con medidas balanceadas, poder hacerle frente al doble reto que tenemos en El Salvador. Hay una pregunta de fondo también, y es que si tú quieres ayudar a las empresas cubriendo el salario de los trabajadores, bueno, pues hay que preguntarse dónde va a salir el dinero cuando las finanzas públicas en este país no son tan fuertes. Pero por otro lado, si tú hablas de pasarle el costo a las empresas, igualmente la pregunta es cómo hacen las empresas para poder cubrir ese gasto si no están percibiendo ingresos. Es un dilema que yo no te lo voy a responder excepto de la manera en que ya lo hice. Tenemos que gradualmente ir reactivando las empresas, el sector productivo, para salvar
los miles de empleos formales que se han creado a lo largo de estos años. Ha costado crear estos empleos. Tenemos que hacer lo imposible por salvarlos, ¿verdad? Y yo aquí me quedaría, yo quiero terminar tal vez, Rafael, agradeciéndole a todos los panelistas por el trabajo que han venido desarrollando en estas semanas. Ha sido un trabajo muy profesional y de ello nos sentimos todos bien orgullosos porque, como dijimos al principio, no estamos pretendiendo definir cifras exactas, sino traer aproximaciones que nos permitan proyectar escenarios sobre los cuales podamos tomar medidas inteligentes y hacer uso efectivo de los recursos limitados que tenemos y del tiempo limitado que tenemos. Por ello les agradecemos y les felicitamos a todos los colegas que han trabajado en este esfuerzo. Y igualmente quiero expresar en nombre de FUSADES y en nombre de todos los panelistas acá presentes nuestra preocupación por aquellas personas que están en riesgo y sus familias. Por todos ellos los estamos teniendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y ciertamente los tenemos en nuestras oraciones para que primero Dios salgan adelante y superen cualquier situación de contagio, de infección. Igualmente, queremos agradecerle a todos los periodistas que nos acompañaron nuevamente. Bendiciones y que Dios les proteja junto a sus familias. Muchas gracias.